Hoy vamos a empezar el ciclo del segundo patriarca, Isaac. Y Isaac, como tenemos conocimiento, es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, hijo de Sara. Y la historia de Isaac está contenida entre los capítulos 24 al 27. Todavía la muerte de Isaac solamente tenemos ah, escrita en el capítulo 35. Y la historia de Isaac es muy sencilla, pero es muy admirable. Nosotros podemos dividir esta historia de este segundo patriarca en 4 partes. Y entonces, la primera parte, capítulo 24, es las bodas de Isaac. Y aquí tenemos una enseñanza muy linda, muy linda. Por tanto, tenemos varias escenas. Por ejemplo, la primera parte, en los 9 primeros versículos, tenemos el juramento que Eliezer hace a Abraham de procurar una esposa para Isaac. Después tenemos el encuentro de Eliezer con Rebeca. Y después del encuentro, nosotros tenemos Eliezer entra en casa de Labán. Y Labán es el hermano de Rebeca, el hermano mayor, que con la muerte de su padre fue él que tomó la responsabilidad de su hermana. Por tanto, vemos como Labán cuida de su hermana para que todo sea bien para ella. Y la última parte del capítulo 24, tenemos entonces el matrimonio de Rebeca con Isaac. Y hay una cosa muy importante, que el libro de Génesis tiene la preocupación de nos mostrar con una gran claridad que los matrimonios de los 3 patriarcas se realizaron siempre dentro de la misma familia. Y para los 3 patriarcas siempre se evitó el contacto con las mujeres extranjeras que seguían la idolatría, que es decir, que no adoraban el Dios vivo y verdadero que se reveló a Abraham. Y por tanto, vemos claramente que Abraham era hermano de Nacor, y Nacor tuvo como hijo Batuel, y Batuel es el padre de Labán y Rebeca. Y vemos que Isaac casó con Rebeca y van a tener como hijos Esaú y Jacob. Y Labán, no sabemos el nombre de su mujer, de su esposa, pero Labán tiene como hijas Lea y Raquel, que van a ser las 2 esposas de Jacob. Y es muy importante escoger la esposa de Isaac, porque Abraham tiene la preocupación de mantener pura la fe de su hijo de cualquier contagio con la idolatría. Entonces vemos en Génesis 24, 11 a 14, cuál fue a viaje y el contacto de Eliezer con Rebeca. Dinos la escritura:
Luego tomó 10 de los camellos de su señor Abraham, y llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Harán, Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad. Era el entardecer, la hora en que las mujeres salen para buscar agua. Entonces Eliezer dijo: Señor Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrame bondadoso con mi patrón Abraham. Yo me quedaré parado junto a esta fuente mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que ella me responda, toma, y también daré a beber a tus camellos. Essa será a mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Assim reconocerei que has sido bondadoso com mi patrón. Entonces, vemos que inmediatamente él hizo en su corazón esta oración a Dios, y Dios luego responde, porque es Rebeca que viene a la fuente y ella responde exactamente a Eliezer como él pidió al Señor Dios. Él actuó de una manera exacta. Y claro, ella era misma la hija o la nieta del hermano de Abraham. Y nós vemos que en la Sagrada Escritura pedir un signo, portanto, é qualquer coisa natural. Portanto, para dar a conocer, por ejemplo, el pensamiento o la voluntad de una persona, o a existencia de la verdad sobre cualquier cosa. Entonces, vemos que era muy común los signos en las relaciones humanas. Por ejemplo, os signos para uso dos combatientes, também signos para identificar uma persona, e também se usava signos en la liturgia, por ejemplo, el sonido de las trompetas para anunciar un momento muy solemne. Y claro que Dios se adapta a nuestra cultura, a nuestra manera, y los signos, los señales que Dios regala a los hombres se llaman maravillas o prodigios, porque muestran como Dios, que está arriba de nosotros, es trascendente en su acción, pero a través de los signos se muestra muy cerquita de nosotros y cómo Él nos ama. Y dentro de la historia de la salvación, los signos por excelencia son los milagros. Os milagros são verdadeiramente os signos que mostram que Deus salva, Deus tem compaixão de nós outros. E, portanto, vemos que no Antigo Testamento temos signos muito grandiosos na história da salvação, e solamente cito dois, que é o arco-íris, es el signo de la alianza de Dios con Noé, y el signo de la sangre del cordero en el Egipto. Por tanto, la sangre del cordero, Pascual, libró la casa
de los judíos que el ángel vingador entrara para la matanza de los primogénitos. Por tanto, la sangre del cordero es un grande signo, que es un preanuncio de la sangre de Jesucristo. Y también otro signo muy grande, muy maravilloso, es aquel que el profeta Isaías anuncia al rey Acaz. Portanto, el signo del Mesías Salvador. Portanto, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Por tanto, vemos que Jesucristo es el gran signo de Dios entre nosotros. Por tanto, vemos que Jesucristo es el signo grande y definitivo de la presencia permanente del amor del Padre para con la humanidad. Y Jesucristo es el signo constante que Dios cuida de nosotros. Por tanto, vemos el Señor bien como un señal del amor del Padre y bien con una misión para nos salvar. Por tanto, vemos que el Señor verdaderamente es un signo, pero solamente pueden comprenderlo aquellos que son humildes de corazón. Por ejemplo, cuando los judíos piden a Jesús un signo para que él muestre su autoridad y que puede hacer todo lo que él hace, el Señor responde: esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Por tanto, miren, es la muerte y resurrección de Jesús al tercer día, el gran signo que confirma que Jesús tenía la autoridad de hacer todo lo que hizo y de proclamar todo lo que él proclamó. Es su resurrección que confirma. Pero la resurrección, el Señor no hizo una revelación pública como durante los 3 años. Él solamente se reveló resucitado a las testemunhas de antemano escogidas. ¿Por qué? Porque sería la predicación de las testemunhas que irían tocar los corazones que se abren por la fe. Por tanto, conocer que Jesús resucitó, solamente podemos tener el conocimiento por la fe. Fe en la palabra de aquellos que hubieron. Por tanto, Dios, a nosotros que somos cristianos, discípulos de Jesucristo, miembros de su cuerpo místico, no somos llamados tanto a pedir señales en el cielo o en la tierra, pero somos llamados a adherirnos a Jesucristo, el Hijo del Hombre, por medio de nuestra fe y de nuestra confianza. Por tanto, Jesucristo es siempre para nosotros el signo permanente del amor y de la presencia de Dios Padre entre nosotros. Por tanto, no necesitamos de tener otro señal porque tenemos el máximo.
La segunda parte de la historia de Isaac es su descendencia. Portanto, el capítulo 25, versículo 29, empieza narrando los otros hijos de Abraham después de la muerte de Sara. Portanto, también los hijos de Abraham, que no son hijos de Sara, fueron bendecidos por Dios. Después describe la muerte y sepultura de Abraham y la descendencia de Ismael. Y entonces, dentro del mismo ciclo de Isaac, se nos habla de la generación de los dos hijos de Isaac. Portanto, los dos hijos de Isaac son presentados como una bendición del Señor. Portanto, su generación se obtiene gracias a la generosidad divina que da la fecundidad a los estériles. Portanto, vemos que Isaac orou ao Senhor por sua esposa, que não se quedava embaraçada, e o Senhor lhe escutou, e sua esposa Rebeca quedou embaraçada. Portanto, vemos que verdadeiramente Rebeca es madre gracias a la oración de Isaac. Y entonces, en el seno de la segunda matriarca, nosotros tenemos la origen de dos pueblos que lucharán entre sí durante varios siglos. Esto está escrito en el oráculo que el Señor le dio a Rebeca cuando ella le consultó. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, Rebeca exclamó: si las cosas tienen que ser así, vale la pena seguir viviendo. Entonces fue a consultar al Señor y él respondió: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos, se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y por tanto, vemos que en primer lugar saiu Esaú y después saiu Jacob, que verdaderamente eran los nombres segundo la apariencia que los niños tenían. Y vemos que Esaú, que más tarde se llamará Edom, fue padre dos edomitas. Y Jacob, que recibió el nombre de Israel, fue el tercer patriarca de los israelitas. Y los edomitas fueron subjugados por el rey David y solamente se libraron en el tiempo del reinado de Jorán, rei de Judá, a meados do século 9 antes de Jesucristo. Portanto, vemos que entre estes dois pueblos sempre houve uma luta hasta el siglo 9 antes de Jesucristo. Y la Sagrada Escritura caracteriza Esaú y Jacob de la siguiente manera: los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza. Jacob, en cambio, era un hombre apacible y apegado a su carpa. Isaac quería más a Esaú porque las presas de caza eran su plato preferido, pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. Portanto, esta era a segunda parte. La tercera parte, Dios hace a Isaac las mismas promesas que hizo a Abraham. Portanto, es muy importante
que el escritor sagrado, ao escrever desta maneira, inspirado por el Espírito Santo, muestra como Dios es fiel. Las promesas que hizo Abraham, él va a hacer lo mismo a Isaac. Y es curioso que la historia de Isaac es muy semejante a la historia de Abraham. Portanto, é uma verdadeira. Portanto, o capítulo 26, versículo 1 a 35, é como uma repetição. Vemos, em primeiro lugar, Deus renueva com Isaac a aliança hecha com Abraão, confirmando as mesmas promessas. Portanto, como Abraão expôs a honra de sua esposa, Isaac também pone em peligro o honor de Rebeca com o rei dos filisteus, Abimeleque. E Deus protege a Rebeca. Vemos também que há problemas com os pastores pelos poços de água. Como Abraão tuvo com Lot, também vemos em Isaac, também há problemas com os pastores. Pero Deus sempre regala a Isaac, onde ele va, el dom de la água. E Isaac, como Abraão, constrói um altar em honor del Senhor. E vemos que há uma aliança com Abimeleque, rei dos filisteus, como Abraão teve uma aliança com o faraó, rei do Egipto. E, portanto, vemos que verdadeiramente o Senhor nunca abandona seu servidor. E, em resumo, podemos dizer, as promessas que Deus hizo a Isaac são as mesmas. Te darei uma grande descendência, como as estrelas del cielo. Te darei este país que agora habitas como estrangeiro. Também darei estas terras a tu descendência. Multiplicarei a tu descendência, portanto, por meio da fecundidade, e em tua descendência serão bendecidas todas as nações de la tierra. Portanto, o Senhor dá as mesmas promessas em atenção à obediência que Abraão teve com o Senhor. E vemos que quando eu hago um parêntese aqui, quando Isaac expõe Rebeca ao rei dos filisteus, ela não correu tanto risco como Sara, porque antes de Abimeleque ter tomado Rebeca, se apercebeu que ela era esposa de Isaac. Portanto, ele não levou Rebeca para sua casa. E vemos que no tempo que Isaac teve com os filisteus, o Senhor multiplicou os rebanhos e as águas, mesmo em tempo de secura, nunca escassearam em Isaac. Então, vemos que o Senhor, como isso a Abraão, o Senhor se revela a Isaac e é o Senhor que guia Isaac onde ele tem que caminhar. Porque como havia peleia entre os pastores de Isaac e os pastores dos filisteus, o Senhor pediu a Isaac que fora para Bersabá. E então o Senhor verdadeiramente prometeu sua presença, de novo habla de suas promessas, e Isaac erigiu um altar e invocou o nome do Senhor.
Y entonces vemos cómo el Señor hace que haya paz entre Isaac y el rey de los filisteos. Portanto, como el Señor acompaña a Isaac muy cerquita. Y por último, es el capítulo 27. Isaac bendice a Jacob, haciéndolo heredero de las promesas hechas a Abraham. Por tanto, el último paso del ciclo de Isaac es la benedicción antes de su muerte. Por tanto, en esta bendición se cumple el oráculo que el Señor dijo a Rebeca cuando tenía los niños en su vientre, que verdaderamente, mismo que Esaú es el primogénito, las bendiciones van a ser dadas al hijo menor, a Jacob. Isaac bendijo a Jacob con estas palabras: que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, bendito el que te bendiga. Por tanto, vemos que por causa que vamos tratar en la próxima charla como foi possível que Jacob, que estava ciego, foi enganado e deu a benedição a Jacob. E quando vino Esaú, Jacob não levou sua palavra atrás. Portanto, vemos que aqui empieza um grande furor entre os dois irmãos e Jacob tem que partir para um exílio forçado. Pero, en el momento de la muerte de su padre, los dos estaban reconciliados, los dos vivían en la tierra prometida y los dos dieron sepultura a su padre Isaac. Por tanto, vemos que Isaac termina su vida con la alegría de la reconciliación entre los dos hijos. Y el ciclo de Isaac termina con la descripción de las genealogías de la descendencia de Esaú, por tanto, el primer hijo de Isaac, del mismo que el ciclo de Abraham termina con la lista de la descendencia de Ismael, que es el primer hijo de Abraham. Por tanto, vemos que Isaac tiene una historia muy pequeña, muy corta, no se destaca tanto, es más una puente entre Abraham y Jacob. Y también vemos que él es un gran ejemplo de fidelidad al Señor Dios vivo y verdadero de su padre Abraham. E há uma coisa que eu gostaria muito de realçar aqui, uma coisa muito linda na vida de Isaac, que é distinta de Abraham e de Jacob, é o matrimônio monogâmico de Isaac. Isaac tuvo solamente uma esposa e hasta o final de sua vida sempre se mantuvo fiel a sua esposa. Portanto, vemos que, distinto dos costumbres de la Mesopotâmia e mesmo dos costumbres que Abraham seguiu, Isaac não. Se mantuvo sempre com uma mulher hasta o final. E também Jacob vai continuar a tradição cultural da Mesopotâmia,
él va a tener dos esposas y las esclavas de sus dos esposas. Portanto, Jacob va a ter 4 esposas e, portanto, elas vão fazer a mesma coisa que Sara hizo com Agar. Portanto, quando elas não podiam conceber, deram a seu esposo Jacob suas servas para que elas se quedassem embaraçadas e dessem nascimento nas rodilhas de suas senhoras. Portanto, vemos que Isaac verdadeiramente é muito singular neste ponto e como ele verdadeiramente é um pré-anúncio da santidade matrimonial, como Jesus Cristo vai anunciar no Evangelho, que toma como era no princípio. E quando Jesus descreve o reino dos céus como uma festa, Jesus mesmo descreve que en Lucas 13, que en el reino de los cielos verán a Abraham, Isaac y Jacob con todos los profetas en el reino de los cielos, y ustedes serán arrojados fuera, y vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Portanto, como Jesús coloca el centro del reino de los cielos, los 3 patriarcas. Portanto, apesar de suas histórias, eu penso que temos muitos exemplos que são dignos de ser seguidos e de ser meditados. E estou seguro que o Espírito Santo nos vai revelar muitos detalhes e muitas maravilhas que o Senhor hizo na vida destes homens santos. Amém.